Buenas noches, camaradas. Vamos a dar inicio a la sesión de cierre del curso de Admisión en Educación Media Superior, organizado por la Comisión Académica Nacional de Antorcha Magisterial. Y les comentaba en el grupo de WhatsApp que con respecto a la guía de estudio que es publicada este fin de semana en la página de USICAM, ya tenemos de manera precisa cuáles son los materiales que se tienen que estudiar para la presentación de su instrumento de valoración docente. Y al respecto de esto, hay algunos documentos de la nueva bibliografía que no se abordaron en las sesiones que se programaron. Y es por ello que me di a la tarea de organizar esta última sesión. No vamos a poder abarcar todos los materiales, pero vamos a tratar de abarcar algunos de los más importantes. Y en este proceso en concreto, les he enviado ya al grupo de WhatsApp los materiales nuevos, o todo el material más bien, de la bibliografía para el proceso de admisión en educación media superior, que son 10 documentos, de los cuales ya hemos revisado algunos, sobre todo en cuanto a la fundamentación legal, ética y filosófica de la educación media superior, y vamos a abordar algunos que no se revisaron y que pues vamos a tratar de abordar el día de hoy. Bien, con respecto a la bibliografía que ya se les envió, hay algunos documentos que ya se revisaron en el curso, como son la reforma de los artículos 3º y 1º. El 4º no lo vimos, pero son modificaciones menores y les voy a pedir que lo revisen. Se vio la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Educación y parte del protocolo para la convivencia eh, en las aulas o en las escuelas de educación media superior. Y vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy. ¿Ya ven la pantalla de manera correcta, compañeros? Sí. Bueno, continuamos entonces. Bien, con respecto a la bibliografía nueva de admisión en educación media superior, tenemos en primer término el acuerdo 090823, que es el acuerdo que tiene que ver con el marco curricular común de educación media superior y que vamos a comenzar a revisar en este momento. En primer lugar, se nos pide que revisemos no todo el acuerdo, porque el acuerdo es bastante extenso, solo se nos pide revisar algunos artículos. En primer lugar, el artículo 3, donde vienen 38 conceptos que el docente debe conocer, y en este proceso del marco curricular común, vamos a encontrar en este anexo, en el artículo 3º, todos estos conceptos que son los que nos van a permitir entender el acuerdo. La sugerencia, compañeros, en este punto en concreto del artículo 3º, porque es bastante largo, son 38 conceptos. La sugerencia que les hago es que hagan tarjetas o fichas de cada uno de estos conceptos para que ustedes puedan revisarlos, estudiarlos, memorizarlos y comprenderlos, sobre todo porque tiene mucho que ver con la respuesta que vamos a dar a la interpretación de los problemas que se nos planteen dentro del instrumento de valoración. Viene desde aprendizaje, aprendizajes de trayectoria, áreas de conocimiento, autonomía en la didáctica y muchos más, que les voy a pedir que lean, revisen, hagan sus fichas y traten de hacer un proceso de comprensión lectora para entender cada uno de ellos. Pasamos entonces a el siguiente artículo, que es del artículo 40 al 50. Se pide que lo lean, que lo revisen. Y con respecto a este artículo 40 al 50, en general, de lo que trata es del currículum ampliado del marco curricular común de educación media superior. Comenzamos con el artículo 40. En el artículo 40
lo que se trata de explicar es en qué consiste el currículum ampliado. El currículum ampliado de manera general está conformado de dos grandes ámbitos, el de recursos socioemocionales y de ámbitos de la formación socioemocional. Este currículum ampliado lo que pretende es que se lleven a cabo acciones en los tres espacios que la nueva escuela mexicana plantea, que es el aula, escuela y comunidad, para la formación de una ciudadanía consciente de su identidad, responsabilidad y capacidad de transformación social. Entonces, en este currículum ampliado encontramos estos dos ámbitos, los recursos socioemocionales y los ámbitos de la formación socioemocional. Esto está en el artículo 40. Al pasar al artículo 41 ya comenzamos a lo que es la conceptualización de lo que son los recursos socioemocionales. En general, los recursos socioemocionales se refiere a todos aquellos aprendizajes basados en la experiencia y que impactan de manera significativa en el adolescente para su formación integral. Es decir, no se trata, los recursos socioemocionales, no se trata de conceptos teóricos, sino más bien de aprendizajes basados en la experiencia y que tiene significancia para los estudiantes en su formación ciudadana, en su responsabilidad y en la formación de sus valores. Esos son los recursos socioemocionales y pues son variados, pero estos recursos socioemocionales se deben trabajar a través de acciones en los 5 ámbitos de la formación socioemocional. Los ámbitos de los recursos socioemocionales tienen algunas características. ¿Cuáles son las características de los recursos socioemocionales? En primer lugar, que son articuladores de trayectoria. ¿Qué quiere decir esto de que son articuladores de trayectoria? Los recursos socioemocionales son los que van enlazando al estudiante en su desarrollo durante toda su vida escolar para lograr un desarrollo integral y poder aplicar, para que el estudiante pueda aplicar esos recursos socioemocionales en su formación personal a lo largo de toda su vida. ¿Qué otra característica tienen estos recursos socioemocionales que son transversales? ¿A qué nos referimos cuando decimos que son transversales? Que impactan en todas las áreas del conocimiento y en todo el currículo de la educación media superior. La otra característica es que son transferibles. ¿Por qué decimos que son transferibles? Porque el estudiante dentro de su proceso de formación va a aprender de manera permanente estos recursos socioemocionales y estos mismos le van a permitir adquirir otros aprendizajes para su desarrollo óptimo en todos los ámbitos de desarrollo de su vida. Los recursos socioemocionales son tres fundamentalmente: responsabilidad social, cuidado físico corporal y bienestar emocional afectivo. Como pueden darse cuenta, no se trata, como les decía yo al inicio, de conceptos teóricos a secas, sino que más bien son, son conocimientos basados en la experiencia que forman los valores, la ética, la conducta de nuestros alumnos para su desarrollo integral. Vamos al primer recurso socioemocional, que es el que se aborda en el artículo 42, que es la responsabilidad social. La responsabilidad social se refiere al compromiso amplio y genuino con el bienestar de todos. ¿Sale? O sea, la responsabilidad social tiene que ver con la visión del alumno de que lo que él haga o deje de hacer impacta de manera positiva o negativa en el bienestar social, en el bienestar de todos. El alumno tiene una responsabilidad con la sociedad que tiene que asumir a través de actitudes y comportamientos éticos que logren el desarrollo sostenible de la sociedad y pues de él mismo en particular. Dice aquí que la responsabilidad social ofrece una visión sistémica y holística de las personas y la sociedad. ¿Qué entendemos por visión sistémica? Entender que el alumno está inserto en un sistema y además que es una visión holística, es decir, que involucra todos los aspectos de la vida.
para que este alumno se inserte en sociedad de manera adecuada. El siguiente recurso socioemocional es el cuidado físico corporal. Este cuidado físico y corporal lo que va a promover es la integridad de la comunidad estudiantil, y esta integridad debe basarse en el aprendizaje y desarrollo de hábitos saludables. Estos hábitos saludables, por supuesto, le van a ayudar al alumno a eh, que tenga condiciones de salud adecuadas, que prevenga conductas de riesgo, enfermedades o accidentes. El cuidado físico corporal es el segundo recurso socioemocional, y va a lograr que el alumno tome decisiones pensadas, meditadas, reflexionadas sobre su comportamiento, actitudes en la preservación de su salud, la salud de los demás, el que evite conductas de riesgo como relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, embarazos prematuros, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la salud, no solo física, sino también psicológica y emocional del individuo. El tercer recurso socioemocional viene en el artículo 44, es el bienestar emocional afectivo, y tiene que ver muchísimo con lo que es el hecho de que el alumno tenga una salud emocional adecuada, manejo de emociones, inteligencia emocional, y al tener estas características, al lograr desarrollar estos hábitos, estos valores, va a poder desarrollarse en sociedad en cualquier actividad social, cualquier actividad física o artística, de una manera responsable, cuidando su bienestar emocional afectivo, su relación con los demás, su identidad consigo mismo, y que de este modo pueda manejar sus emociones, pueda desarrollar su capacidad para entender estas emociones, y por lo tanto sea un individuo empático y que mantenga una actitud positiva y resiliente en cualquier situación que se le presente durante la vida. Bien, esos son los recursos socioemocionales, quedamos que son tres, pero estos recursos socioemocionales los vamos a poder trabajar en 5 ámbitos de formación socioemocional. Esos 5 ámbitos son aquellos espacios, o como dice aquí, aquellas esferas donde el estudiante se va a desenvolver. ¿Y en qué esferas, en qué ámbitos va a poder llevar a cabo la formación de estos recursos socioemocionales? En las siguientes 5: en la práctica y colaboración ciudadana, en la educación para la salud, en sus actividades físicas y deportivas, en una educación integral en sexualidad y género, y en sus actividades artísticas y culturales. Estas 5 esferas, estos 5 ámbitos de formación socioemocional son un complemento importante de su formación teórica. Nuevamente repito, los recursos socioemocionales, aunque tienen que ver con su formación didáctica pedagógica del alumno, se enfocan más a la conducta, a la ética, a la relación con los demás y, por supuesto, a su desarrollo personal del individuo. En el artículo 46 vamos a dar inicio con el primer ámbito. En los siguientes 5 artículos se define o se conceptualiza cada uno de estos ámbitos de formación socioemocional. El primer ámbito de la formación socioemocional, que es la práctica y colaboración ciudadana, está íntimamente relacionada con la conciencia social. El alumno debe entender que él, como parte de la sociedad, debe ser responsable del cuidado de los espacios de aprendizaje de una ciudadanía activa, participativa y transformadora. El alumno, como parte de una sociedad, debe colaborar, debe tener prácticas ciudadanas correctas, que tiene que ver con algunos valores, por ejemplo, como la democracia, la empatía, el cuidado del medio ambiente, entre otras cuestiones. El siguiente ámbito se aborda en el artículo 47, educación para la salud.
Obviamente creo que nos queda claro que la educación para la salud no es algo específico, sino que abarca muchos espacios, muchos ámbitos de desarrollo. ¿Cuáles son las dimensiones de la educación para la salud? La salud física, biológica, ecológica, psicológica, racional, afectiva, espiritual, moral, social y cultural. Estas son las dimensiones de la educación para la salud. Cuando el alumno desarrolla estas dimensiones de la educación para la salud, va a poder participar de manera responsable para prevenir enfermedades, prevenir accidentes y evitar y protegerse de riesgos que pongan en peligro su salud. En el artículo 48 se aborda el siguiente ámbito: actividades físicas y deportivas. Las actividades físicas y deportivas, aunque muchas veces o hay muchos maestros que la toman como algo complementario, en realidad son fundamentales. Un alumno que desarrolla actividades físicas y deportivas va a poder desarrollar algunas características muy importantes, como la cooperación, el desarrollo armónico, y va a poder reconocer los beneficios que le aportan estas actividades. Recordemos que la actividad física y deportiva no solo tiene que ver con la salud corporal, sino también con la salud psicológica, emocional y social. Un alumno que se integra a través del deporte, a través de la actividad física, va a poder lograr desarrollarse de una manera completa, pero además va a desarrollar estas actitudes. Y en este punto en particular se solicita o se requiere promover la inclusión y la erradicación de prácticas discriminatorias. ¿Qué es la inclusión? Quisiera yo, a ver, maestra Ángeles Picasso, que tengo aquí a la vista. Maestra, ya lo había yo comentado, si no estoy mal, que hay una gran diferencia entre inclusión e integración. ¿Cuál sería la diferencia que tenemos entre lo que es inclusión e integración en la educación? Voy a ponerle un ejemplo. Tenemos un alumno que tiene una discapacidad motriz y quiere ser parte del equipo de fútbol. El maestro lo mete al equipo, pero aquí viene una diferencia. Hay maestros que solo lo van a integrar y hay maestros que sí lo van a incluir. ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra actitud dentro de este ámbito de formación socioemocional? Pues aquí la diferencia de que no importa, bueno, depende Sí. de, de la discapacidad que tenga. Está apagado su micro, maestro. El otro me dijo, el, ajá, y el otro cuál me dijo, perdón, ¿Integración o inclusión? pues se tiene que integrar más que nada para que el alumno este, pues esté motivado. Sí, Y se tiene que buscar nuevas estrategias para para que él pueda participar muy bien. de acuerdo ahora sí, al juego deportivo o dependiendo, ¿no? De lo que es. Muy bien, maestra Ángeles. Sí, claro. O sea, el maestro puede meter al alumno al equipo, pero hay una gran diferencia en la acción. Si el maestro le dice, está bien, pues quieres jugar, te meto, y ahí lo deja en la banca, o en lugar de meterlo a jugar, lo pone a recoger balones, o a repartir el agua, pues bueno, lo está integrando, ahí está el niño, pero no está aprendiendo. Y obviamente, pues esto implica que también el equipo tenga una comprensión clara de la necesidad de incluirlo. Va a tener que buscar el momento en que el muchacho pueda participar, en qué espacio puede participar, si puede ser delantero, si puede ser portero, si puede ser defensa.
¿no? Pero la idea es que también él se desarrolle en ese ámbito. Si no logra desarrollarse en ese ámbito a sus posibilidades, no lo estamos incluyendo, solo lo estamos integrando. Esa es la gran diferencia. Y por supuesto, en las actividades físicas y deportivas se debe buscar la erradicación de prácticas discriminatorias. Pasamos al siguiente punto. Permítame un minuto. Entonces, pasamos al siguiente ámbito de formación socioemocional, que es la educación integral en sexualidad y género. Se aborda en el artículo 49 y en este artículo 49 se habla de que este es el ámbito donde se enseña y aprende acerca de los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Es decir, el conocimiento teórico, el cómo se impacta en la salud emocional, en las condiciones físicas del individuo y pues obviamente las repercusiones sociales que el ejercicio de la sexualidad y la comprensión del género de nuestros alumnos tiene. Esto obviamente va a favorecer el desarrollo de relaciones sociales y sexuales constructivas e igualitarias de los jóvenes y proteger de algún modo sus derechos a lo largo de la vida. Esto es lo que se aborda en el artículo 49, el ámbito de formación socioemocional, educación integral en sexualidad y género. En el artículo 50 se aborda el último ámbito de formación socioemocional, que es actividades artísticas y culturales. ¿Qué objetivo tiene? Como dice acá, brindar herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento ético, estético, reflexivo y creativo de la comunidad educativa. Aquí es importante entender, compañeros, que dentro de las escuelas de educación media superior, pues no somos escuelas especializadas en la formación de artistas, pero sí tenemos la gran responsabilidad social de favorecer la formación, el desarrollo de las habilidades y destrezas artísticas y culturales de nuestros muchachos. Lograr de esta manera el disfrute y el gozo estético de nuestros jóvenes y lograr a través de ello estimular su pensamiento lateral y su imaginación para que ellos creen otras formas de pensar, de hacer y de estar en este mundo. En las escuelas de Antorcha somos muy insistentes en la formación artística y cultural de nuestros muchachos porque les permite incluso en determinado momento elegir su formación profesional. Este es el último ámbito de formación socioemocional y pasamos al siguiente artículo que ya es un poquito aparte de esto, que también se nos pide que se lea, que es el artículo 57 que se refiere al perfil de egreso de educación media superior.
Este perfil de egreso está integrado por aprendizajes de trayectoria del componente de formación fundamental del currículum fundamental que vamos a ver a continuación. Este artículo 57, que habla del perfil de egreso, está relacionado de manera directa con el marco curricular común. Cuando nosotros entramos a este tema de cuáles son los elementos que integran el marco curricular común de la educación media superior, estamos hablando de que independientemente del subsistema que se trate, puede ser bachillerato general, telebachillerato, bachillerato digital, bachillerato tecnológico, CEBETA, CEBETIS, etcétera. O sea, todas las modalidades de educación media superior tienen un marco curricular común. Y este marco curricular común está integrado, como lo dice aquí, en primer lugar de los recursos sociocognitivos. Estos recursos sociocognitivos son 4: comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura general. Estos 4 recursos sociocognitivos son la puerta de acceso al conocimiento. Cualquiera de estos 4 recursos sociocognitivos van a poder permitirle al alumno entrar al conocimiento de las asignaturas específicas. Y en este punto en concreto les quiero recordar, compañeros, que el conocimiento solo se ha fragmentado, como dice Vygotsky, solo se ha fragmentado en áreas del conocimiento para favorecer su estudio. Pero en realidad el conocimiento es holístico, el conocimiento es completo, es dialéctico. Solamente lo fragmentamos para su estudio. Pero nosotros tenemos que lograr que el alumno entienda que el conocimiento está de manera completa relacionado uno con otro. Cualquier conocimiento que el alumno adquiera tiene implicaciones en todos los demás ámbitos de desarrollo cognitivo del alumno. Pero estos 4 son los recursos sociocognitivos y son transversales. Se abordan en todos los semestres de la formación de educación media superior y tienen obviamente algunas asignaturas específicas que están directamente relacionadas con ellos. Bien, continuamos dentro de este marco curricular común, tratando de abordar cuáles son los elementos que integran el marco curricular común. Los elementos que integran este marco curricular son, en primer lugar, las áreas del conocimiento. Ya vimos en la anterior que hay recursos sociocognitivos. Estos recursos sociocognitivos son los articuladores de todo el conocimiento. O sea, van a estar presentes durante todo su proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno de educación media superior y van a influir o van a tener dentro de ellos a las áreas del conocimiento específicos. ¿Cuáles son las áreas del conocimiento específicos? Son 3: las ciencias naturales, experimentales y tecnología, las ciencias sociales y las humanidades. Estas 3 áreas del conocimiento son las que nos van a permitir formar ciudadanía con nuestros alumnos y van a permitirnos lograr una formación integral. Tenemos aquí este pequeño esquema donde podemos ver las 3 áreas del conocimiento y dentro de ellas encontramos la cultura digital, la conciencia histórica, la comunicación y el pensamiento matemático, que son, perdón, que son los espacios específicos de desarrollo y las interacciones que tienen. Por ejemplo, el pensamiento matemático está relacionado de manera directa con las ciencias naturales y las ciencias sociales, la cultura digital con ciencias naturales, experimentales y tecnología y humanidades, la conciencia histórica con ciencias sociales y humanidades, y la comunicación se encuentra al centro. Todas las asignaturas que tienen que ver con los procesos de comunicación, de transferencia, de codificación del conocimiento, pertenecen a este campo de la comunicación. Hay una parte de los materiales que se proponen para este examen de admisión a educación media superior, donde se habla del rediseño curricular en la educación media superior.
Este rediseño curricular, como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos aquí nuevamente esta imagen que veíamos acá, esta que tenemos acá, aquí se repite, pero el rediseño curricular en la educación media superior ahora incrementa un poquito su espacio de acción y nos habla de que debe haber un diseño participativo, debe haber comunidades de aprendizaje entre pares, y en este proceso debe considerarse a la escuela como un espacio abierto, como un espacio orientador para nuestros muchachos. Vemos aquí, por ejemplo, acciones específicas que el alumno puede llevar a cabo en esta esfera del bienestar afectivo socioemocional, de la responsabilidad social y la honestidad, y del cuidado e integridad física corporal. ¿Qué acciones concretas se pueden llevar a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por ejemplo, aquí en la salud, lo que es deporte, lo que es educación sexual integral. En este espacio que tiene que ver con la conciencia histórica, arte y cultura, apreciación interactiva a la creación, y en el espacio de pensamiento lógico matemático, acciones específicas como la alfabetización, la reforestación del medio ambiente y la participación democrática. Todo este trabajo que se realiza en las escuelas tiene que estar de manera permanente permeado de la formación de valores. La formación valoral abarca todos los espacios, todas las asignaturas, todos los campos, todos los ámbitos de formación socioemocional y todas las acciones que nosotros llevemos a cabo dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo que se busca es promover, en primer lugar, jóvenes protagonistas. O sea, que los chicos se entiendan y se comprendan como agentes de cambio y de transformación. Pero para ser agentes de cambio y de transformación, pues deben desarrollar algunas habilidades como la capacidad creativa y el pensamiento crítico. Debe ser un proceso multi e interdisciplinario y transversal. ¿Cómo vamos a lograr hacer esto? A través de lo que la nueva escuela mexicana ha orientado en la formación de proyectos escolares y proyectos comunitarios. Recordemos, la nueva escuela mexicana ya no plantea el trabajo individual del maestro. El maestro de matemáticas debe entender que debe relacionarse con las demás asignaturas, debe trabajar por proyectos, debe buscar la interrelación, la articulación con otras asignaturas de su ámbito que le permitan llevar a cabo proyectos eh, que resuelvan las problemáticas escolares, por decir un ejemplo. Y en este proceso se establece lo que la nueva escuela mexicana en el rediseño curricular llama el vínculo virtuoso. Es decir, que todos los espacios de desarrollo del alumno se toquen en el proceso. El aula, la escuela, la familia y la comunidad, y se fomente a través de ello una cultura escolar y comunitaria, y pues se hace un énfasis muy importante en el respeto a las mujeres, es decir, la equidad y la inclusión. Y concluimos esta parte con los elementos que constituyen el marco curricular común de educación media superior, que ya lo habíamos visto, pero aquí se los pongo en un esquemita que les mandé hace rato el cuadernillo para que ustedes lo revisen. Viene muy clarito, viene muy bien desglosado, y en este se encuentran los ámbitos de la formación socioemocional: práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, artes y expresiones culturales, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género. Todos estos ámbitos van a lograr el bienestar emocional afectivo, el cuidado físico corporal y la responsabilidad social, que también ya revisamos en el artículo 3. Bien. Y el artículo 68 nos habla de la evaluación formativa.
ya tuvieron una sesión donde con el maestro Bernardo, donde se habló de planeación y se habló de evaluación formativa. De manera general, ¿qué podemos decir sobre la evaluación formativa? En primer lugar, es una evaluación que evalúa procesos, no evalúa, eh, no evalúa de manera cuantitativa, sino también de manera cualitativa. Es decir, no solo hay que evaluar al final qué aprendió el muchacho, sino qué logró durante todo el proceso. Fundamentalmente eso es la evaluación formativa. Que haya durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno un acompañamiento permanente del maestro, instrumentos de evaluación adecuados que le permitan al docente ir valorando el avance del muchacho a su nivel y debe existir, por supuesto, en primer término, un diagnóstico para que sepamos cuál es el avance del alumno. Todos los alumnos tienen diferentes características y en ese sentido debemos entender y debemos ponernos ya en la cabeza de que no vamos a evaluar números en una lista, sino que vamos a evaluar individuos. Y es posible que un alumno que sacó 6 en el examen haya aprendido más de acuerdo a su diagnóstico y a sus capacidades que un alumno que siempre saca 10, porque finalmente, pues su formación no le ha dado más avance. A lo mejor aprendió más el que sacó 6 porque no sabía nada y probablemente el que sacó 10 pues ya medio sabía y solamente avanzó un poco. Entonces la evaluación formativa se aborda en el artículo 68, hay que darle una leída completa, no está tan largo el artículo, pero pudiéramos resumirlo en este pequeño esquema. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre este primer documento, que es el marco curricular común de la educación media superior, compañeros? No, maestro, todo bien, nada más que estas diapositivas nos las va a mandar también. Sí, se los voy a O... mandar al término de la sesión. Ok, gracias, maestro. Claro que sí, maestro. Bien, vamos al segundo documento que vamos a analizar el día de hoy, que es el IPEMS. ¿Sale? ¿Qué es el IPEMS? Es la autoevaluación institucional para planteles de educación media superior. Y lo que se les pide no es que lean todo el documento, sino que solamente lean de la página 13 a la página 22, que tiene que ver con las comunidades profesionales del aprendizaje. Y es lo que vamos a abordar de manera resumida en este momento. Para empezar, ¿qué son las comunidades profesionales del aprendizaje? Maestra Itzel Abarca, ¿nos puede leer esta definición de Pancake y Müller? Hola, buenas noches. Hola, maestra Itzel, ¿nos hace favor de leer la definición? Sí, claro. Una comunidad profesional de aprendizaje es una escuela comprometida con el desarrollo de una cultura de aprendizaje colectivo y creativo, caracterizada por unos valores y una visión en común, signada por un liderazgo distribuido y por normas de trabajo colaborativas que fomentan la indagación sobre la práctica en condiciones organizativas que facilitan todos estos procesos. Y este galimatías, maestra, ¿cómo lo entiende usted? ¿Qué entiende usted entonces por comunidades profesionales de aprendizaje? ¿Qué destacaría usted de esto? Pues bueno, yo entiendo pues que se está relacionando más que porque por los valores y que tienen una visión por un líder. Siento yo que está como que más sistematizada, no sé cómo se podría decir la palabra, pero así lo interpreto yo, donde esa escuela, esa comunidad, se están relacionando tanto alumnos como profesores y comunidad, comprometiéndose pues de que a lo mejor el alumno va a interactuar más adelante después de seguir estudiando a ser un ciudadano y formar parte de una comunidad y pues para identificar de que el alumno
que tenga, aparte de formación, aparte de educación, de lo académico, de conocimiento, pues también se tome en cuenta los valores y algo así lo interpreto yo. Perfecto, maestra, muy bien. Vamos a resaltar algunos aspectos concretos. En primer lugar, comunidad. Comunidad, o sea, implica que todos participan, ¿de acuerdo? No es que yo como maestro hice esto y entonces yo quiero reconocimiento. No, no, no. Se trata de que aquí todos se involucren, ¿de acuerdo? Es una comunidad. Y esa comunidad adquiere un compromiso. ¿Cuál es su compromiso? Desarrollar la cultura, pero desde un punto de vista diferente, ya no desde una escuela tradicional, ya no desde una forma de trabajo tradicionalista que puede ser conductista, que puede ser constructivista. No, se trata de que esa comunidad de aprendizaje que está formada de profesionales, o sea, de maestros, pues con educación, con formación profesional, se comprometan a un cambio para lograr un aprendizaje colectivo, o sea, que todos aprendan, pero además que involucre la creatividad, que no me ciña yo al libro de texto, que busque diferentes fuentes de información, que busque formas creativas de intervenir con mis alumnos, que trate de cambiar la mecánica tradicional de la clase, que no que deje de ser un maestro con una táctica o una estrategia expositiva y que más allá de eso logre desarrollar la creatividad y los talentos de mis alumnos, pero que durante todo este proceso, como dice la maestra Itzel, se busque la formación de valores y la visión común, que entiendan su responsabilidad social, pero en todo este proceso no debe haber líderes tradicionales, debe haber un liderazgo colaborativo. Cada uno va a jugar su papel, pero todos en su momento pueden jugar el papel de líderes de un proceso o de una actividad o de varias. Entonces, esas son cuestiones muy interesantes porque generalmente nosotros estamos acostumbrados en todos los planes de estudio anteriores a que pues hay un líder y es el director y él es el que dice, él es el que manda, el que dice y pues el maestro solo acata y a veces hasta de mala gana. No se trata de eso, pero además se trata de cambiar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, favorecer nuestra creatividad, desarrollar un diagnóstico un diagnóstico socioeducativo sobre el cual nos vamos a basar para diseñar nuevas estrategias y todo esto lo vamos a realizar en un ambiente de una práctica en condiciones organizativas. Esto implica que todos los procesos que nosotros realicemos, tanto dentro como fuera del aula, estén perfectamente diseñados para lograr un aprendizaje con nuestros alumnos. Esta es la definición que da Pancake y Mueller y que sí es pregunta de examen. No así como tal, pero sí que les van a preguntar. Bien, estas comunidades de aprendizaje tienen algunos elementos que las conforman, pero hay diferencias, ¿ok? En primer lugar, hay que entender que es una comunidad, es un grupo de personas que están relacionadas, que tienen una responsabilidad colectiva y que están comprometidos a la mejora de su práctica. Desde ahí ya hay una comunidad, pero hay que ir más allá de eso. El siguiente paso para lograrlo es lograr convertirse en comunidades de aprendizaje. Y esto se va a lograr cuando nosotros logremos mejorar la educación de nuestros estudiantes a través de un aprendizaje profesional que involucra la investigación conjunta y el trabajo colaborativo. Y cuando hemos logrado esto, podemos pasar al siguiente nivel, que ya es la formación de comunidades profesionales de aprendizaje, que se caracteriza porque los integrantes de esa comunidad profesional de aprendizaje o CPA toman decisiones colegiadas e informadas, se guían por el juicio y la experiencia colectiva y hay un diálogo permanente sobre las prácticas efectivas e inefectivas. Aunque esto suena muy sencillo, es algo complicado. ¿Por qué? Porque involucra que el docente acepte la crítica de sus pares para corregir lo que tenga que corregir y además involucra un proceso de constante formación y aprendizaje de todos los que
integran esta comunidad profesional de aprendizaje. Es decir, nosotros como escuela podemos comenzar por construir primero una comunidad, que todos tengamos una misión y una visión común y que nos comprometamos a mejorar nuestra práctica. Y de ahí nos vamos a desarrollar ya una comunidad de aprendizaje, donde ahora que sí comenzamos a ver que nuestros alumnos y nuestros maestros en este proceso trabajan de manera colaborativa y todos aprenden. Y el último nivel ya es lograr que esa interacción trascienda a un nivel profesional de aprendizaje, que ya implica la emisión de juicios y la toma de decisiones colegiadas. En resumen, dice el documento, una comunidad de aprendizaje, una comunidad profesional de aprendizaje es una comunidad de aprendices en la que los miembros del colectivo escolar comparten aprendizajes, investigan y mejoran la situación cotidiana del plantel con el propósito final de mejorar la educación de los estudiantes. O como sostiene Hort, una comunidad profesional de aprendizaje es una comunidad de investigación y mejora continua. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestras escuelas una comunidad profesional de aprendizaje? No lo sé, pero hacia allá debemos tender en este nuevo modelo educativo. Y hay pues varios atributos característicos de las comunidades profesionales de aprendizaje que les voy a pedir que las lean y que las reflexionen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver así rápidamente, maestra Angelina, si puede ver la diapositiva. Maestra Angie. Ok. Maestro Oscar, ¿nos puede leer estos primeros atributos o características de la CPA? Maestro Oscar. Bueno, alguien de manera voluntaria. Le ayudo, profe. Adelante, maestra Soco, para que descansen de mi voz tantito. Ok. Atributos característicos de las comunidades profesionales de aprendizaje. Poseen visión, metas y valores consensuados y compartidos. Ejercen un liderazgo distribuido entre el colectivo para desarrollar esta capacidad e incrementar el profesionalismo de los miembros. Impulsan el aprendizaje individual, interpersonal y colectivo, a partir de la identificación de necesidades de aprendizaje en la comunidad escolar. Promueven el desarrollo e intercambio del saber y la práctica con base en procesos de autoevaluación, correflexión y retroalimentación para la mejora profesional. Brindan confianza, respeto y apoyo mutuo para dar seguridad a los miembros y lograr compromiso e implicación activa en los procesos de mejora. Se da la negociación de diferencias en contextos productivos y desarrollan procesos de indagación reflexivos para la mejora escolar sobre el análisis de datos recogidos u observados, así como a partir de la investigación-acción. Así, de manera personal, compañeros, individual. Palomén, los que ya están en servicio, aunque sea con pago de padres de familia o por contrato, Palomén, ¿cuántas de estas características tienen en sus escuelas? Nada más como un ejercicio de reflexión personal. ¿Ya palomearon? Muy bien. Pasamos a los siguientes atributos. Otro compañero o compañera que nos lea estos últimos 4 atributos. Maestra Katia, ¿nos puede leer estos últimos 4 atributos? Maestra Katia, maestra Mariam. A ver, adelante.
Se lo leo, profe. ¿Alguien? Ejercen la responsabilidad colectiva frente a los aprendizajes del estudiantado. Perdón. ¿Sí lo leo, profe? Sí, adelante, adelante. Ya no. Sí, adelante. Ok. Ejercen la responsabilidad colectiva frente a los aprendizajes del estudiantado y sobre cómo mejorarlos y lograr los fines y propósitos educativos. Promueve la interdependencia profesional para abordar los problemas educativos del plantel, así como ante el cambio y la innovación, los éxitos y fracasos, lo que funciona y lo que no. Amplían la comunidad, hay apertura al cambio y al aprendizaje y establecen redes profesionales y alianzas con otros planteles o instituciones para trascender los límites del plantel y promover condiciones espaciotemporales para el trabajo colectivo y la colaboración. Gracias, maestra Soco. Pues esos son los atributos de una comunidad profesional de aprendizaje ya de manera así muy concreta. Y esto pues obviamente es algo muy complicado de lograr. Es posible que en sus centros de trabajo haya alguna de estas características o varias de estas características o ninguna. Pero hacia allá se debe tender en este nuevo proceso de formación profesional docente. Bien, y de ahí pasamos al siguiente tema del IPEM, que es las funciones de la supervisión escolar. Esto es algo que se ha discutido muchísimo, se han hecho cursos, se han hecho planteamientos, y bueno, no hay en realidad mucho cambio, pero sí en este documento se establece de manera clara y concreta las funciones de la supervisión escolar, en particular en el contexto de la mejora educativa. O sea, la supervisión escolar tiene muchos ámbitos de acción, el ámbito administrativo, el ámbito burocrático, etcétera. Pero a lo que nos vamos a referir en este documento en concreto es cuál es su función de la supervisión escolar en esto, en la mejora educativa. Las funciones principales de la supervisión escolar en la mejora educativa son la vigilancia y control, el acompañamiento, asesoramiento y seguimiento evaluación. Esos son los tres grandes grupos de funciones. Vigilancia, control, acompañamiento, asesoramiento y seguimiento evaluación. Esto es algo muy complicado. En general, pudiera yo decir, sin menospreciar las excepciones, que por lo general la supervisión escolar se enfoca más a lo que es el proceso burocrático, a verificar que las escuelas vayan en regla, que se entregue a tiempo la documentación, y poco nos metemos a lo que es la mejora educativa, pero esto es algo que se tiene que realizar y se tiene que instrumentar de manera urgente. Obviamente, esto no es algo que se le pida a los supervisores simple y sencillamente porque sea un capricho. Hay una norma, hay fundamentación legal en este sentido. Y la fundamentación legal se establece, en primer lugar, en la Ley General de Educación. ¿Qué nos dice la Ley General de Educación? Que los supervisores son autoridades escolares que tienen bajo su responsabilidad brindar asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y medio superior como apoyo a la mejora de la práctica profesional. Es decir, que cuando al supervisor se le pide que se involucre en la mejora educativa, que dé procesos de mejoramiento a la educación, que dé asesoría, que dé acompañamiento, que dé seguimiento y evaluación, no se le está pidiendo ningún favor. La Ley General de Educación lo establece en su artículo 4, emitido en el 2019. Y en el marco para la carrera de las maestras y los maestros se establece lo siguiente. Este párrafo que dice aquí es importante. La figura de supervisión es parte de la estructura educativa de los subsistemas federales, de los servicios de la Secretaría de la Secretaría de Educación Media Superior y de algunos subsistemas estatales. Sin embargo, en otros, esta autoridad escolar tiene una representación distinta dependiendo
de la dimensión y estructura de cada subsistema en lo particular. Es decir, hay algunas pequeñas variaciones, dependiendo del subsistema o modalidad, como ustedes lo conozcan, pero de manera general está establecido en la Ley General de Educación. El supervisor y su equipo de supervisión, si es que lo tiene, que pueden ser apoyos técnicos pedagógicos, jefes de enseñanza, ATs, tienen que dar esta asesoría y acompañamiento y está establecido en un documento normativo que es el SATE. Bien, ¿cuáles son los dominios en los cuales tiene que influir el supervisor escolar? Asume la identidad de su función. Supervisa la aplicación de la normatividad en la operación de los planteles de educación media superior. Supervisa la gestión de recursos en los centros educativos y apoya en la generación de los vínculos colaborativos, considerando los fines de la educación. Integra acciones de asesoría y acompañamiento en los centros educativos y define su trayectoria de formación, capacitación y actualización para la mejora del ejercicio de su función. ¿Ok? Entonces, esos son los dominios de la supervisión escolar. Continuamos entonces. Finalmente, esos son todos sus dominios y es algo muy complicado de lograr. Pero hay algunos aspectos en este espacio en particular, que es la mejora escolar, donde el supervisor debe focalizar, debe poner especial atención, énfasis para lograrlo. ¿En qué aspectos debe focalizar? En el apoyo, la asesoría y acompañamiento para promover procesos continuos, sistemáticos, o sea, ordenados e intencionales de autoevaluación orientados al diagnóstico y a la implementación de acciones de mejora. ¿Dónde va a intervenir prioritariamente el supervisor escolar para favorecer el autodesarrollo y procesos de mejora? En las siguientes intervenciones prioritarias. En la configuración de una cultura escolar que favorezca la mejora, en el desarrollo de un modelo de asesoramiento colaborativo, en el ejercicio de un liderazgo democrático y comunitario, en estimular y apoyar los programas y planes de mejora, y en la formación de los directores escolares para la gestión del cambio. Cada uno de ellos con su respectiva definición, que les voy a pedir que ustedes lo lean. Entonces, un supervisor escolar debe crear cultura escolar. Eso no tiene vuelta de hoja y tiene que llevar a cabo todas estas acciones, pues de manera ideal. Estamos hablando de un supervisor que se ha capacitado, que tiene claridad de cuáles son los ámbitos de trabajo en los que debe influir, y pues además de la gran responsabilidad que él tiene como figura educativa para formar CPAs, o sea, comunidades profesionales de aprendizaje. Esto es importante porque estamos hablando al inicio de que estamos tratando o debemos tratar de formar comunidades profesionales de aprendizaje. Pero para lograr comunidades profesionales de aprendizaje, la supervisión escolar juega un papel definitivo. Y el supervisor escolar debe asumir esta responsabilidad. ¿Sale? Hasta aquí está este documento, que es el IPEMS, que tiene que ver con la formación de comunidades profesionales del aprendizaje y el papel que el supervisor debe jugar en la formación de estas comunidades profesionales del aprendizaje. ¿Vamos bien hasta aquí o nos regresamos, camaradas? Maestra Nancy, ¿vamos bien? ¿Dudas? Sí, maestro, vamos bien. Bueno, continuamos entonces. Discúlpeme que vaya así muy rápido, pero es mucho material. Y tampoco quiero dejarlos ir hasta las 10 de la noche. Por eso me estoy apurando. Obviamente que les pido que ustedes lean los documentos completos. Esto es un resumen para que les dé una idea más o menos clara, resumida, de qué es lo que contienen los documentos y ustedes puedan tomarlo como un recurso de repaso, ¿no? Pero sí hay que leer los documentos
completos. Bien, vamos al siguiente documento que se les pide trabajar, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero solo se les pide que aborden el estudio del artículo 7. ¿Qué tiene que ver el artículo 7 con este documento? Pues el artículo 7 tiene que ver con los principios y las directrices que rigen la actuación de los servidores públicos. Obviamente la educación ha ido cambiando a lo largo del tiempo y las responsabilidades administrativas de los servidores públicos ha ido cambiando un poco, ¿no? Pero en general se mantienen esas responsabilidades. Hay un documento que es el Código de Ética que se nos pide también que observemos durante todo nuestro actuar cotidiano como servidores públicos. Y entonces el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aborda estos principios y directrices. Para empezar, dice, los servidores públicos observarán en el desempleo de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Es posible que, por ejemplo, en el examen les pongan a ver, elige cuáles son los principios que rigen el desempeño del empleo de los servidores públicos. Y les pongan una lista y entonces de ahí tengan que elegir. O sea que sí se tienen que aprender cuáles son los principios del desempeño del empleo de un servidor público, ¿sale? Porque entonces de ahí van a tener que elegir cuáles sí son y cuáles no son. Por ejemplo, si ahí les ponen, a ver, alguna que no esté, disciplina, legalidad, objetiva, profesión, por ejemplo, le ponen, este, trabajo colaborativo, pues ese no está, entonces no lo voy a elegir, ¿de acuerdo? O sea, sí se tienen que aprender cuáles son. Y obviamente ya se dan aquí las directrices, que también les voy a pedir que las lean. No está nada difícil, además es una lectura muy digerible, pero hay cuestiones que luego estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, la 2, es muy común, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que luego llegan los papás y te dicen, maestro, es que mire, deme un lugar para mi niño, y, y le damos el lugar y llega el papá al siguiente día con un arreglo floral, con unas frutas, con un pomo, y entonces, pues en agradecimiento. Muchas veces los papás lo hacen de buena voluntad, pero tú no sabes si de verdad lo está haciendo pues con esa intención o si alguien más lo está observando. Cuidado con eso. Si ustedes aceptan regalos, están contraviniendo la directriz segunda de la actuación de los servidores públicos, del desempeño de los servidores públicos. Y si algún malintencionado les toma foto, los graba, van a tener problemas. No pueden ustedes aceptar dádivas, obsequios o regalos. Todo lo que ustedes hagan debe ser en beneficio general de la población escolar. Hay algunas otras cuestiones, por ejemplo, la administración de recursos públicos. Luego tenemos nosotros algunas prácticas dentro de las escuelas, ¿no? Que pues es que es muy complicado que la tesorera venga y me dé dinero o venga a pagar al albañil. Y entonces la tesorera me dice, ¿sabe qué? Tenga la tarjeta y usted ahí saque el dinero. No lo hagan. No lo hagan porque eso les puede tener complicaciones. Ustedes no pueden administrar recursos públicos a menos que sean el contador de la escuela, pero el director no puede administrar recursos públicos, por ejemplo, de cuentas de padres de familia. Puede probablemente y con mucho cuidado administrar algunos recursos propios, ¿no? Como cuáles, cooperativas escolares, pero tiene que utilizarlos bajo un protocolo, bajo una norma que impida que el maestro tenga algún problema. Hay que proteger durante todo el tiempo, promover y respetar y proteger los derechos humanos. No voy a leer todo, solo algunos, como ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, nosotros no podemos caer en favoritismos ni por amistad ni por parentesco, ¿no? Por ejemplo, aquí en el principio 13, tú no puedes, por ejemplo, si vamos a, pues no sé, a elegir el comité de padres de familia, ay, pues yo propongo a fulano porque es mi cuate, porque él quiero que sea mi presidente, porque vamos a trabajar muy bien. No, o sea, debemos ser muy cuidadosos de eso, ¿no? Y obviamente debemos ser muy cuidadosos de que haya negocios privados. Luego es muy común en las escuelas de que hay maestros que pues venden Avon, venden Jafra, llevan su puesto de paletas. Bueno, yo conocí a un maestro que llevaba su chamarra y llegaba al salón y la abría y ahí traía que los dulces, las paletas y los chiquillos le compraban. Pues a lo mejor a veces uno por humanidad dice, pues está bien, ¿no? Adelante, pero no es correcto, no es correcto. No se pueden llevar a cabo, por ejemplo, rifas entre el personal, cositas que luego hacemos y que no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es contravenir esta Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hasta aquí el artículo 7º. Pasamos al siguiente documento, que es el Protocolo para la Convivencia Armónica del Estudiantado en los planteles federales de educación media superior. En algún momento, si no mal recuerdo, me preguntaron en este curso que si todavía existían o si existían en las escuelas de educación media superior algún documento que le permitiera a ustedes, de manera clara, sin mucho problema, instaurar sistemas disciplinarios en las escuelas, reglamentos. Yo que les decía, los reglamentos ya no existen, eso ya es obsoleto. Ya no se les llaman reglamentos, se llaman acuerdos de convivencia. Y estos acuerdos de convivencia deben estar basados en un documento. Y les decía yo que cada estado crea o redacta, publica un manual de convivencia escolar. Pero hay un documento general que es el que rige a todos esos documentos estatales, e incluso hay estados que tampoco tienen un documento estatal, pero pues todos deben fundamentarse en este documento que es el Protocolo para la Convivencia Armónica, y lo que les piden es que analicen solamente de la página 7 a la 24. Y de la página 7 a la 24 están estos temas. En primer lugar es la justificación, que es son como 2 páginas del documento, y donde nos explica que la nueva escuela mexicana pretende la instauración de escuelas seguras, equitativas, donde se logre la formación integral del individuo, donde se fomente la equidad, la inclusión, el respeto a las mujeres, etcétera. ¿Sale? Es la justificación. De ahí viene el objetivo general, los objetivos específicos, los ámbitos de aplicación, y luego viene el glosario y los principios rectores. Todo esto, toda esta primera parte es muy teórica. Es algo que sí voy a pedirles que lean. Y de ahí vienen los derechos y deberes de los estudiantes, y después los derechos y deberes del personal escolar y personal directivo. Este es el protocolo para la convivencia. Y este protocolo para la convivencia es un documento que pues sí van a tener que sentarse a leer, compañeros. No son tantas hojas, pero miren, empezamos con la justificación. Nos habla de que la disciplina, que es un medio fundamental para propiciar y garantizar un clima escolar de armonía, nos dice cuál es su fundamentación legal desde la Suprema Corte de Justicia, que se basa en los artículos 72 y 73 de la Ley General de Educación, que en el artículo 74 se prevé la promoción de la cultura de la paz y la no violencia. En el artículo 78, las responsabilidades de padres de familia y tutores. Y así, esta es la justificación, ¿sale? El marco normativo, el marco legal y los principios filosóficos de este protocolo. De ahí viene las generalidades, que es en primer lugar el propósito.
promover, fomentar y regular la convivencia armónica, pacífica y solidaria. Su objetivo general es que se convierta en una guía de referencia para todos los planteles de educación media superior para propiciar la convivencia pacífica. El respeto a los derechos humanos, a través de un enfoque integral transversal. Los objetivos específicos, que son 3, principios y criterios de una cultura de paz, perspectiva de género y derechos humanos. Promover entre la comunidad educativa el respeto de la dignidad humana. Definir las estrategias de prevención y sensibilización, etc. Todos estos son los objetivos específicos, son 8. Y luego viene el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es que es de observancia obligatoria en todas las instituciones en horario escolar o bien en actividades extraescolares. Si nosotros hacemos un viaje de estudios, si nosotros tenemos una presentación de danza en una comunidad y ya no es dentro del horario escolar, de cualquier modo estamos haciendo una actividad de la escuela y por lo tanto se tiene que observar este protocolo. ¿De acuerdo? Y ese es el ámbito de aplicación. Y luego viene todo el glosario. Les recomiendo aquí lo mismo que les decía yo en el acuerdo primero. Hagan sus fichitas para que hagan sus repasos. Bueno, no sé, yo así aprendo. Yo a lo mejor como que soy muy kinestésico y no me basta con leer o con escuchar. Yo lo que necesito es hacer para fijar. Pero bueno, cada uno de ustedes tiene su estilo de aprendizaje, ¿no? Perdón, permítanme tantito. Ok, perdón. Bien, entonces viene todo el glosario. Todos estos conceptos que hay que leer, que hay que comprender. Vienen los principios rectores, que son el interés superior de la niñez y la adolescencia, el respeto a la dignidad humana, la cero tolerancia al acoso u hostigamiento escolar, la perspectiva de género, pro persona, imparcialidad, confidencialidad, respeto a los derechos humanos y la no revictimización. Y aquí ya vienen los derechos y deberes. Esto a ustedes como docente les va a permitir desde elaborar un acuerdo de convivencia escolar sana y pacífica en el aula y en la escuela, ¿sale? Yo debo tener mi acuerdo de convivencia en mi clase, en mi salón. Y entonces aquí debemos basarnos en esto. Por ejemplo, dicen las y los estudiantes tienen derecho a por ejemplo, que se les informe de forma previa o durante la formalización de su inscripción o rescripción sobre el presente protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las escuelas de educación media superior, cuando el alumno se inscribe o en este proceso, le tienen que dar a conocer este protocolo. El alumno y sus papás o tutores deben saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. ¿Cómo lo va a hacer la escuela? Puede ser que se los envíe electrónicamente a los grupos de WhatsApp. Puede ser, como en algunas escuelas hacemos, que hagamos un extracto, lo leamos con el grupo, lo leamos con los papás, que hagamos que el papá y el alumno firmen cuáles son sus derechos y obligaciones. Hay varias formas de lograrlo. Pero, por ejemplo, este es un derecho que tenemos que fomentar. Y vienen también, obviamente, sus obligaciones o sus deberes. Por ejemplo, ingresar a los planteles y centros de atención de servicios educativos previa identificación. Si hay un alumno que quiere ingresar o una persona que quiere ingresar y no es estudiante, si la escuela considera que no es correcto que ingrese, pues no lo vamos a dejar ingresar. Por ejemplo, luego llegan gente, ¿no? Pues a buscar a nuestros alumnos para provocar algún problema. Hay que ser muy cuidadosos con esto. El alumno se debe acreditar para poder entrar a la escuela. Deben asistir y guardar orden durante los actos cívicos y respetar en todo momento los símbolos patrios.
Esto, por ejemplo, en nuestra acción educativa, luego tenemos algunos problemas, sobre todo con algunos alumnos, pues que, por ejemplo, no saludan, no cantan el himno y demás porque son de alguna religión en concreto. Y nosotros no podemos estar en desacuerdo con el alumno, tampoco lo podemos obligar ni a cantar el himno, ni a saludar a la bandera, si es que sus valores religiosos se lo impiden. Pero lo que sí le podemos exigir es que guarde respeto, que esté presente durante el acto cívico. Si no va a saludar, no salude, pero debe estar en firmes, calladito y observando pues una conducta adecuada, porque luego a veces lo que hacemos por evitarnos problemas es saber, los niños que no saludan a la bandera se quedan en el salón. Estamos discriminando. No lo hagan. Tienen que buscar que el alumno se mantenga de manera respetuosa, aunque no salude, aunque no cante, pero que esté presente y que, por supuesto, observe una conducta adecuada. Ya si los papás van y le dicen, maestro, yo no quiero que mi hijo salga en homenajes, a ver, me va a firmar usted este acuerdo porque no quiero que al rato vaya y me acuse de que estoy discriminando a su niño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo valioso o qué es lo importante de la lectura de este documento? Que ustedes traten de pensar, a ver, en qué caso específico yo debo poner en práctica esto. Por ejemplo, cuando el alumno se escapa de la escuela, pues está en contra de uno de sus deberes, que es el deber número 3, permanecer en las aulas o espacios del plantel durante el desarrollo de las actividades académicas. Pero además debe mantenerse en un ambiente que propicie la convivencia pacífica. Si el alumno anda corriendo, se sale de clases, se escapa, está contraviniendo sus deberes y entonces sí lo puedo sancionar. Ya las formas de sanción, pues obviamente se tendrán que establecer, pero deben saber sus deberes y sus derechos, ¿no? Todos estos son sus deberes, por ejemplo, no ingerir bebidas ni alimentos. Luego hay niños que se quejan porque es que el maestro no me dejó tomar agua en la clase. Bueno, pues es que es tu deber, no debes ingerir alimentos. Tienes que respetar el derecho de estudio de las y los estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos son sus derechos. Cuando un alumno, o llega el papá y te dice, a ver, yo no quiero que mi hijo haga aseo, pues mire, discúlpeme, pero uno de sus deberes es mantener limpias las aulas y las instalaciones. ¿Y cómo vamos a mantener limpias las aulas? Si no tenemos intendente, pues ¿quién lo tiene que hacer? ¿Quién ensucia? Pues los alumnos. Entonces, hasta es formativo para que los alumnos, pues incluso aprendan a barrer, porque luego en sus casas no los ponen a hacer nada, ¿no? Claro, si hay personal de limpieza, tampoco se trata de que ahora, como hay quien limpie, pues vamos a tirar basura y vamos a hacer desorden. No, porque también está establecido que deben mantener limpias sus aulas. Y eso pues obviamente a nosotros nos da la oportunidad de exigirle a nuestros alumnos una conducta correcta en este punto en particular. Deben abstenerse de fumar al interior de las aulas. Este punto, el número 15, es muy importante. Abstenerse de publicar en redes sociales imágenes, videos y materiales que degraden la imagen de la institución o de la comunidad educativa. Es muy común últimamente que los muchachos hacen grupos de WhatsApp, hacen grupos de Instagram, de páginas de Facebook, que los quemados de la 175, que X cosas. Eso está total y absolutamente penado y sí pueden sancionar a los alumnos. ¿Sale? Y después en el capítulo 3, los derechos y deberes del personal escolar y directivo. ¿Qué son estos? Miren, nosotros tenemos bien poquitos derechos. Solo tenemos 4. Recibir un trato digno y respetuoso, recibir capacitación en temas de cultura y respeto de la dignidad de las personas, hacer cumplir de forma digna y respetuosa lo establecido en reglamentos y lineamientos de todos los espacios educativos y planear la organización didáctica de sus clases previo a la impartición de la asignatura.
en ambientes de convivencia escolar sana y pacífica. Y luego vienen los deberes del personal directivo. Por ejemplo, dice acá, conducirse sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, lengua, origen étnico, condición migratoria, Si el director se conduce con alguno de los docentes discriminando, pues está faltando a su deber y sí es sujeto de sanción. ¿Sale? Fomentar la convivencia respetuosa y pacífica, fomentar la libre expresión y manifestación de ideas de los estudiantes, por poner algunos ejemplos. ¿Sale? Estos son los derechos del personal escolar y directivo. Digo, los deberes y los derechos del personal escolar y directivo. Entonces, tienen que conocer este protocolo porque en este protocolo se basa todos nuestros acuerdos de convivencia escolar sana y pacífica que como escuela podemos instrumentar. Pero además tienen que buscar en su propio estado cuáles son los manuales de convivencia escolar sana y pacífica que el estado publica de manera general. Y bueno, ya esto que viene después ya no nos piden que lo leamos, pero pues échenle una leída. Habla de la prevención y del procedimiento en caso de acoso escolar. Este protocolo de acoso escolar es importante. Aunque viene otro documento que es el protocolo de acoso escolar, que es este documento, no es cierto, eso es en básica, perdón. Lean esto, porque luego cometemos errores. Cuando a nosotros se nos notifica como maestros o como directores algún caso de acoso o posible acoso, tenemos que acudir de inmediato al protocolo. Lo primero que debemos hacer es notificar al padre de familia o tutor. Lo primerito, antes de cualquier cosa. Informar a los probables agresores. También, o sea, no solamente a los papás del agredido, también a los agresores. Hay que garantizar la confidencialidad, discrecionalidad e integridad de los estudiantes involucrados. Yo no puedo no sé, por ejemplo, en un homenaje decir, a ver, pasen aquí al frente todos los alumnos agresores. No, cuidado. Todo este proceso debe ser de manera muy confidencial, muy discrecional. Ni siquiera con mi personal escolar puedo yo estar divulgando este tipo de situaciones, a menos que ellos tengan que intervenir de manera directa en la solución o en la aclaración de las situaciones que se presentaron. De inmediato se debe elaborar un reporte de los hechos sin prejuicios y debe tener estos datos concretos. Y después de que haga yo este informe, voy como primer paso a fomentar el diálogo. Y aguas aquí también. Si yo cito o trato de hacer una intervención con agresor agredido, no lo puedo hacer yo solito y ni siquiera lo puedo hacer si no están presentes sus padres de familia. Aunque sus alumnos ya son más grandecitos, siguen siendo menores de edad. Entonces, para hacer una intervención o una conciliación, se tiene que citar a los padres del agresor, a los padres del agredido, y el director debe estar acompañado del docente involucrado o testigo del hecho, o por lo menos de alguien de su personal, para que actúe como testigo de fe. ¿De acuerdo? Aguas aquí. Ustedes como docentes, camaradas, no pueden hacer esta mediación sin la intervención del director. Si el director les dice, a ver, fueron ustedes a reportar que un alumno le andaba agarrando las piernas a la muchachita, y el director dice, mire, cite a los papás y atiéndalos mañana. No, señor. Debe intervenir el director. El director no puede hacerse a un lado en estos procesos, porque los casos de acoso están muy penados actualmente. Si el director les dice esto, díganle, a ver, maestro, mire, aquí está el protocolo. Y yo no puedo hacer eso porque no es mi facultad. Eso lo debe hacer la autoridad educativa inmediata, que es usted. ¿De acuerdo?
Y por supuesto, cuando hablamos de un caso de acoso escolar grave, ya no vamos a quedarnos en una mediación escolar. Ya tenemos que informar a dirección y el director debe informar a supervisión y el supervisor al nivel, para que el nivel instrumente ya un proceso de investigación e incluso si es necesario, si es muy grave el caso de acoso, hasta se puede llevar a cabo un procedimiento legal en fiscalía. ¿De acuerdo? Entonces, viene otro procedimiento en caso de hostigamiento escolar y el seguimiento. ¿Sale? Bien. Entonces, compañeros, ¿dónde estábamos? Aquí. Este es el último documento que vamos a analizar. Hasta aquí nos vamos a quedar, camaradas. Quedan 2 o 3 documentos, creo que 2 documentos que hay que analizar y son un poquito más extensos. Tampoco se trata de que yo los canse o los aburra. Y con esta sesión, camaradas, concluimos este curso de capacitación en educación media superior. Compañeros, voy a detener la grabación en este momento.